la bienvenida a esta sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2019 y entonces tenga la amabilidad, señor secretario, de leer el orden del día. El orden del día es el siguiente: primero, la expresión de acuerdo; segunda, lectura de excusas; tercero, lectura de comunicaciones; cuarto, lectura del acta número 014 de la sesión ordinaria del 7 de octubre de 2019; quinto, informe de la presidencia; sexto, informe de la comisión de candidaturas; séptimo, ponerse en cargo del doctor Carlos Mario Molina de Azul sobre el tema existencia de línea jurisprudencial y doctrinal sobre la providencia del levantamiento de medidas de embargo y prestar caución. Séptimo, conferencia del bicentenario a cargo del doctor Augusto Trujillo Muñoz en la situación una dicotomía doctrinaria. Noveno, proposiciones de los niveles académicos. Décimo, refrigerio. Gracias, señor secretario. Pregunto a los asistentes, a los académicos, si por favor aprueban el orden del día. Segundo, lectura de excusas. Se escucharon Carlos Alberto Murcia Montoya, Carlos Federico Méndez, Luis Augusto Cangrejo, Germán Valdez Sánchez, Reverendo Padre Luis Fernando Álvarez Montoya, Gonzalo Suárez Beltrán, Jairo y Rivera Sierra, Miguel Pérez García, José Francisco Chavera, Luis Augusto Cangrejo Homes, Fernando Herrera Vergara, Edgar Alfredo Garzón Soboya, Alejandro Vanegas Franco, Reverendo Padre Linares, Carlos Ofuera Góngora, Manuel Rodrigo Medina, Carlos Mario Molina, Liliana Piñón y Alberto López Barreiro. Estimado señor presidente, quiero expresar a usted y a su mismo conducto a la directiva de la Academia Comunidad de Jurisprudencia expresar este agradecimiento por el envío de la bella obra conmemorativa de los 125 años de nuestra academia, como también de la moneda y el escudo de Roche. Recibo mis saludos de felicitación por estas celebraciones y reflexiones para que la Academia Comunidad de Jurisprudencia continúe con muchos años de cumplimiento exitoso de su misión y objeto. Hay otra, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, presidente de la Academia de Comunidad de Jurisprudencia y Ciudad. Respetado señor presidente, deseo manifestarle que reciba el libro de la conmemoración de los 125 años de existencia de nuestra querida academia, una edición bellísima, de lujo, muy bien impresa, con magníficos artículos y fotografías sobre la historia y tradición civil de los miembros de la institución. Igual como reciban la medalla conmemorativa de los 125 años junto a los escudos de nuestra institución. Agradezco mucho el cordial saludo a Jairo Rivera Sierra. Hay otra, señora presidenta y señores académicos: Jorge Valencia Martínez, su esposa Amanda Rodríguez Lorenzi y demás familiares, agradecen a ustedes las sinceras palabras de condolencia y solidaridad en la difícil instancia que tristemente atravesamos. Cordialmente, Jorge Enrique Valencia. Otra, respetado señor, quisiera saludarla y al mismo tiempo mostrarle las agradecimientos por el libro Academia de Comunidad de Jurisprudencia en 125 años que pudieran hacerme llegar en esta pertinencia cuya temática reúne los objetos que resultan más importantes para mí y la proporción que tengo con los presidentes. Probablemente hablo Fernando García del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Academia Colombiana de Medicina, dirigida al señor presidente, al precioso señor Sarmiento. En nombre de la Academia Nacional de Medicina, le hago llegar nuestras felicitaciones por los 125 años de la existencia y el desarrollo de labores en todo el país, estudiando su cultura jurídica, desarrollando sus instituciones y ganando por los ilustres juristas en su mantenimiento de nuestra democracia y nuestra Constitución. Muchas gracias por el obsequio del libro de la Comunidad de Jurisprudencia de 125 años. Es una obra magnífica por su excelente contenido, bellísima edición de lujo. Estoy remitiendo a la biblioteca Jorge Caballero para consultar los médicos y más visitantes. Academia Comunidad de Medicina. Visitantes de la Nación, profesor señor doctor también. Reciba la publicación del libro Academia Comunidad de Jurisprudencia
125 años, de manera amable me envió una lectura que era especialmente grata, con sentimientos de consideración al precio, mi gratitud y especial reverencia. Fabio Speaker, razón fiscal general de la Nación encargada. Carlos Alfonso Arenas Campo, académico correspondiente de los Fernando Sarmiento y Cuentas, presidente de la Academia de Comercio de Excelencia, señor presidente. Me valgo de la oportunidad para dedicarle, me valgo de la oportunidad de hallar los mensajes mediante el cual se pide usted su postulación a la revisión como presidente de la Academia para expresar el testimonio personal de conocimiento y felicitación sobre los destacados ejecutorios durante el desempeño de esta significativa línea. Vamos a otros para hacerme con su comisión ampliamente compartida entre los miembros de la población, adelante su posterior continuidad a su ejercicio como presidente de término, visión y única velocidad, construidas por estabilidad de jurista y ciudadano ejemplar. Luego aceptar mis votos exclusivos por el buen suceso de todas las actividades presentes y futuras, como el bienestar de su aventura personal, como era su distinta familia, con sentimiento de aprecio y consideración a los trabajadores Arenas Campo académico correspondiente. Esas son las comunicaciones. Conferencia a cargo, la conferencia del bicentenario a cargo del doctor Augusto Trujillo Muñoz en la situación, una dicotomía doctrinal. Presidente, señores miembros de la Comisión de la Mesa, señores académicos todos, quiero comenzar por saludar la presencia de ustedes y por agradecer la invitación que me fue formulada para dictar esta charla, que de suyo es, por lo menos en un juicio, interesante, pero tan interesante como polémica, sobre el tema del bicentenario, que no logré encontrar un título mejor, una dicotomía doctrinaria. De pronto, en el desarrollo del texto vamos a encontrar que puede no ser el mejor título, pero lo que quiero significar con haberla titulado así es el hecho de que los historiadores, los juristas, los politólogos en general, que han escrito sobre el tema de la emancipación en Colombia, no suelen debatir sobre el grado de conexión que existe o no entre los sucesos de 1810 y los de 1819, que generalmente se toman como un solo proceso, un proceso que se cumplió sin solución de continuidad entre esas dos fechas simbólicas, así hayan comenzado antes del 10 y finalizado después del 19. Pero la pregunta que surge ahí, a mi juicio, es la de que, una pregunta polémica, por supuesto, por eso lo dije, es la de que si esos fenómenos que van entre el año 10 y el 19, o desde el año 8 o 9 hasta el 20 y tantos, en el proceso de emancipación, corresponden a un proceso que los conecta sin solución de continuidad, o por el contrario, entre el suceso del año 10 y del 19 hay una especie de ruptura política doctrinaria o no. Son dos caras de la misma moneda. Son procesos distintos, animados por lógicas y pensamientos diferentes. Los acontecimientos del 10 fueron liderados por la generación precursora de la independencia, y los del 19 por la generación libertadora. Pero entonces tuvieron ambos la misma inspiración doctrinaria. El trabajo sugiere, más allá de la polémica que de suyo está contenida en el texto, que por supuesto no da ni me ha faltado la última palabra, sugiere una revisión de las interpretaciones más extendidas y más aceptadas, tanto por la historia política como por los historiadores del derecho. El Memorial de Agravios, escrito por Camilo Torres en 1809, reclama a la corona un tratamiento equitativo entre los españoles peninsulares y los españoles americanos en los cargos de representación. Ese documento de Torres no encuentra diferencia alguna entre aquellos y estos, entre los
españoles peninsulares y los españoles americanos. Por eso el Cabildo de 1810 no proclamó la independencia. En el Cabildo de 1810 estaban reunidos los españoles americanos, a quienes el Memorial de Agrarios, que escrito un año antes, identificaba con los españoles ibéricos. No encontraba, como acabo de decir, diferencias entre unos y otros. Son españoles ustedes, los ibéricos, somos españoles nosotros, los americanos. Por lo tanto, 1810 fue una reunión de una gente cuya dirigencia por lo menos se consideraba española, y por eso no proclamó independencia alguna de España, pero pidió la adopción de una constitución para la provincia. Eso ocurrió en distintas provincias del nuevo reino en el propósito de conformar las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Por su parte, más adelante Simón Bolívar planteó desde la Carta de Jamaica en 1815 la importancia de un Estado fuerte para los pueblos de América, aunque señaló que, comillas, es muy posible que la Nueva Granada no convenga en el reconocimiento de un gobierno central porque es en extremo adicta a la federación, cierro comillas, de la Carta de Jamaica. Es posible, sin embargo, que los granadinos no fueran tan adictos al federalismo. Quizá privilegiaban más bien la idea de autonomía propia del pensamiento español, bajo cuya influencia se habían formado los neogranadinos. En efecto, la Edad Media ibérica conoció la idea de autonomía a partir de los fueros territoriales que dieron origen al municipio castellano. Manejado por su cabildo, el municipio se fue legitimando en un ambiente de pluralismo jurídico hasta que llegó al Nuevo Mundo, en el equipaje cultural de los conquistadores. Las movilizaciones que se sucedieron en América del Sur entre 1809 y 1811 fueron convocadas por los cabildos provinciales. Con razón, el profesor Antonio García sostiene que en su libro sobre los comuneros que 1810 no se hizo con ejércitos sino con cabildos. La herencia colonial. En 1810, la Nueva Granada presenció la convocatoria de cabildos abiertos en distintas ciudades, que se convirtieron en movilizaciones públicas importantes. Pero tales hechos deben mirarse a la luz de tres sucesos históricos fundamentales: la rebelión de los comuneros, la expedición botánica y la invasión napoleónica a la península, incluyendo el apresamiento de los monarcas españoles. En 1781 se levantaron las gentes del común en una rebelión que ya tenía antecedentes en América del Sur. Hubo insurrecciones comuneras en Paraguay en 1721, en la provincia de Corrientes en 1763, en el Perú en 1778. Pero toda esa historia hunde su raíz en el levantamiento de los comuneros de Castilla contra el rey Carlos V en 1520 en la propia metrópoli. Los comuneros castellanos reclamaron sus derechos, proclamaron su soberanía, defendieron las autonomías municipales, cuando no había nacido aún, porque estamos hablando de 1520, no había nacido aún ninguno de los grandes pensadores modernos, salvo Maquiavelo. No estoy muy seguro si Maquiavelo estaba chiquito, pero ya había nacido. Entre tanto, el sacerdote Francisco de Vitoria inspiraba una concepción humanista que, recogida por la Escuela de Salamanca, señaló rutas modernas para el pensamiento español. Juan de Mariana, Francisco Suárez, Luis de Molina, entre otros juristas y teólogos de dicha escuela, mantuvieron influencia en el ámbito intelectual neogranadino. Cuando fueron suscritas las capitulaciones de Zipaquirá y controlada la rebelión de los comuneros neogranadinos, las autoridades organizaron una comisión de eclesiásticos
para, comillas, misionar en las provincias más revoltosas, cierro comillas, así lo cita Renan Silva en su libro sobre la ilustración en la Nueva Granada, y la pusieron bajo la dirección del sacerdote capuchino Joaquín de Finestrada, quien se dedicó a predicar la teoría del derecho divino de los reyes y la absoluta sumisión del vasallo, a condenar el pecado de rebelión y a pedir sanciones para los párrocos que habían manifestado simpatías por el movimiento. Sin embargo, la generación precursora en general suscribía tesis de la Escuela de Salamanca y sobre todo las ideas sistematizadas por Suárez, que eran comentadas en la Nueva Granada entre los súbditos de Mutis. Cuando Napoleón apresa a Fernando VII, los españoles en ambos lados del Atlántico entienden que le corresponde al pueblo asumir el poder, porque ese era el viejo pensamiento medieval español, según la misma Escuela de Salamanca, que recogió ese pensamiento medieval. La autoridad emana de Dios, pero su destinatario es el pueblo. Por lo tanto es el pueblo que lo traslada al gobernante, y por lo tanto también es el que puede retirárselo. Con el rey prisionero por Napoleón, imposibilitado para gobernar, los españoles asumen que deben ser ellos quienes detengan el poder y crean juntas provinciales de gobierno que van a ejercer ese poder hasta cuando el rey esté en condiciones de asumirlo de nuevo. Por eso en ese periodo en que el rey estuvo prisionero y los españoles consideraron que debían asumir el poder que finalmente son ellos los depositarios, en ese periodo comenzaron a llamar al rey Fernando VII deseado. Ese fenómeno de la creación de juntas de gobierno se conoció con el nombre de juntismo y se replicó en distintas ciudades de América del Sur. El pensamiento español produjo una idea de modernidad más cercana a la noción ética del hidalgo que al concepto económico del burgués, y esa idea mantuvo su impronta en América del Sur. El ejemplo de ilustración para las generaciones precursoras no fue tanto Diderot como Jovellanos, y en el ámbito local el sabio Mutis. No tenían ellas el talante calvinista que se apropió de la modernidad, ni el interés en suscribir sus paradigmas. El acta del 20 de julio proclamó ideas de libertad y pidió una constitución, pero sobre la base hispana de la autonomía local provincial. Ese pensamiento ibérico tenía un acento liberal que también se hizo evidente en la obra política de las Cortes de Cádiz. Los tradicionalistas, por llamarlo de alguna manera, tildaron a la Constitución de Cádiz de 1812 como algo extranjerizante, producto del escotismo de la época. Los liberales, para también llamarlos de alguna manera, por el contrario, sostuvieron que lo auténticamente tradicional en España había sido la libertad que conocieron en la Edad Media, y lo extranjerizante y superpuesto estaba representado por el absolutismo de los Austrias y el despotismo de los Borbones, que fue ya en los tiempos modernos. Aquí hay una cita, olvidé decir que esa cita corresponde al profesor José María Otzkap, de aquí, muy conocido en Colombia por sus textos sobre el derecho indiano, quien cita además al conde de Toreno y a Martínez Marina. El conde de Toreno era Caibo de Llano, y a Martínez Marina como historiadores y juristas españoles que avalan la posición de que lo liberal en España de que lo tradicional en España era más el liberalismo que recogen de las ideas medievales que lo que vino después con el absolutismo de los Austrias y el despotismo de los Borbones. El propósito de los constituyentes de Cádiz no iba más allá de reformar las leyes medievales,
anteriores al absolutismo monárquico para actualizarlas, interpretándolas desde un punto de vista liberal democrático. Comillas, la voluntad manifiesta de continuar la tradición política de la nación anterior al absolutismo, tradición más o menos idealizada, es un rasgo peculiar de la Constitución de Cádiz que permite diferenciarla de las francesas que supuestamente le sirvieron de modelo, las cuales expresan más bien una voluntad revolucionaria de ruptura total con el pasado, las francesas. En ellas se expresa un racionalismo abstracto, ajeno al historicismo de la española. Esta cita es de José Antonio Ramos Pascua, ahí está la referencia respectiva. Los precursores de la independencia quisieron aplicar esas enseñanzas de la Primera República en textos granadinos producidos entre 1809 y 1812. Se hablaba de república, pero no en el sentido francés ni en el norteamericano. Solo querían hacer afirmaciones contrarias al régimen monárquico. Incluso la palabra república se lee en la Constitución de Cundinamarca, que era una constitución, como todos sabemos, una constitución expedida en nombre del rey. Esos textos no hablan de democracia, pero la recuperación de la figura de los cabildos y la importancia de los cabildos en la Primera República muestran una idea, por lo menos, de democracia local que también se nutre en el pensamiento medieval español. Para los precursores, el poder del rey necesita el consentimiento de los súbditos. Así se pensaba en la península desde el siglo XI. Es célebre la fórmula utilizada en las Cortes de Aragón para jurar lealtad a sus príncipes. Tengo la fórmula en pie de página y esa sí no alcanzo a ver los contratos. La fórmula, que además la conocemos, seguramente la recuerdan todos ustedes: nosotros que solos somos iguales a vos, pero que juntos somos más que vos, os juramos lealtad, prometemos obediencia siempre y cuando respetéis nuestros fueros, no de otra manera. Esa fórmula se empleó desde el siglo IX hasta el advenimiento del absolutismo regio, por lo menos en Aragón, y era la manera como se juraba lealtad a sus príncipes. Como dice Carlyle, comillas, la supremacía del derecho fue el primer elemento de libertad política en la Edad Media. En toda la literatura medieval, desde el siglo VI hasta el XVI, circula una distinción entre el rey y el tirano, que no era meramente teórica. El rey en la Edad Media lo era con arreglo al derecho, en tanto que el tirano ignoraba o violaba las leyes. Esto se expresa no solo en la Carta Magna, sino en la declaración igualmente importante y constantemente reiterada de los principios de derecho en España. Cierro comillas, la cita es de Carlyle, quien cuando habla de los principios de derecho en España se refiere a lo que se conoció como la Carta Magna Leonesa, escrita en 1118. La Carta Magna Inglesa fue en 1215, después. La Primera República. Como está dicho, el Cabildo Abierto, reunido en Santa Fe el 20 de julio de 1810, no proclamó la independencia de la Nueva Granada. Exigió, eso sí, adoptar una constitución. En ese momento emerge la Primera República, cuya presencia histórica da testimonio, me parece esto muy importante, de que Colombia nació en medio del derecho. El 20 de julio de 1810 no es el día de la independencia, es el día de la Constitución. Y la fecha emblemática que celebramos, lo que realmente produjo fue eso, la petición de una Constitución, por lo cual, repito, Colombia nació en medio del derecho. Antes de un año, el 4 de abril de 1811, la provincia de Cundinamarca aprobó su Constitución, la primera en el mundo
que se escribió en idioma español. De allí en adelante se aprobaron otras más, todas de carácter provincial, en el entendido de que el paso siguiente sería conformar las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Ese es un hecho fundamental en la Primera República. El eje de la institucionalidad eran las provincias. La generación precursora no estaba pensando en copiar experiencias ajenas ni en estructurar Estado-nación alguno. El 21 de julio, apenas un día después del Cabildo Abierto de Santa Fe, José Acevedo y Gómez expresó que, comillas, la Constitución debe formarse sobre bases de libertad para que cada provincia se centralice, uniéndose al mismo tiempo por un Congreso federativo, para que cada provincia se centralice, uniéndose a la vez por un Congreso federativo. En esa especie de original simbiosis que trata de hacer ahí el tribuno, me temo que podría estar más influido por la idea de autonomía, por la idea autonómica, por la idea española de la autonomía de los cabildos, que por la francesa de Estado unitario o por la norteamericana de federación. Los precursores iniciaban un proceso de búsqueda institucional con ideas amasadas en la Edad Media española. La conquista de América fue una aventura popular que quizá por eso mismo mantuvo viva, aunque a veces actuante y a veces no, la presencia del común a lo largo de la colonia. La teoría del derecho divino de los reyes encontró eco amplio en Francia y en Inglaterra en pensadores católicos y protestantes. Y no fue igual así en España. Por el contrario, el pensamiento ibérico privilegió la tesis de la soberanía basada en el consentimiento libre de los gobernados. Abro comillas, Suárez y los juristas españoles establecieron que solo existía una institución de origen divino, la Iglesia, y que la potestad coercitiva del Estado tenía origen en el libre consentimiento dado a los gobernantes por sus súbditos. De ahí a la teoría de la soberanía popular solo hay un paso. Cierro comillas, las citas de Jaime Jaramillo Uribe, el historiador colombiano. Por su parte, Juan de Mariana rescató formas de constitucionalismo medieval que limitaban el poder real y defendió una tradición contractual que se mantuvo viva en América. Abro comillas, en las respuestas populares al reformismo borbónico y durante la crisis constitucional de principios del siglo XIX. Asimismo, rescató la importancia de los fueros territoriales del medioevo ibérico, así de Francisco Ortega. Se llama el hilo de Ariadna, el concepto de constitución durante la Primera República neogranadina. Algunos autores desestiman la importancia de los fueros. Alfonso López Michelsen es uno de ellos. Abro comillas. Cuando al tratar de los viejos fueros españoles se habla de su organización democrática o de elecciones populares de sabor democrático, de regidores para los cabildos, se trata en realidad de una cosa muy distinta. La vieja costumbre castellana de elegir por votación popular a los miembros de los cabildos no dice relación a la constitución de la autoridad política, sino simplemente la administración de bienes del común por los vecinos, a que las ventas y arbitrios de los municipios fueran administrados por el alcalde, con la colaboración de corregidores honrados escogidos por los vecinos. Hasta, cierro comillas, hasta ahí la cita de López en su célebre libro de la estirpe calvinista de las instituciones. Existen, sin embargo, otras opiniones igualmente autorizadas. Abro comillas, fue en España donde los representantes de las ciudades fueron convocados por primera vez a los grandes consejos del reino
más de 100 años antes del llamado Parlamento Modelo de 1295 en Inglaterra. Se sugiere a veces que estos primeros cuerpos representativos tenían poca relación con todo lo que no fuese imposición de tributos. Es, sin embargo, puro absurdo sugerir que estos consejos fueron convocados para propósitos meramente financieros o administrativos. Está claro que se ocupaban de todos los asuntos nacionales de importancia, de legislación, de política general, lo mismo que la Hacienda. Cierro comillas, la cita es también de Carlyle. Es más, el rey Alfonso IX de León produjo en 1188 la Carta Magna Leonesa para convocar su curia regia, incluyendo al lado de los nobles y de los eclesiásticos a los representantes de las ciudades, en lo que la UNESCO reconoce como el testimonio más antiguo del sistema parlamentario europeo. La Carta Magna inglesa solo se expidió en 1215, la Carta Magna leonesa en 1118. En consecuencia, el principio de la representación es de origen español. Es cierto que los reyes católicos recibieron del Papa Alejandro VI las tierras de América. La recibieron, comillas, por la autoridad omnipotente de Dios a vos en San Pedro concedida y del virreinato de Jesucristo que ejercemos, cierra comillas, según las palabras del Papa Alejandro VI. Pero de allí no se deduce necesariamente connotación calvinista alguna. También es cierto que la reforma más sobresaliente del calvinismo, como lo recuerda López, fue la de que la autoridad, incluso dentro de la Iglesia, no debe venir de Dios, sino de los fieles. Antes de que hubiera estados democráticos, en el sentido moderno de la palabra, ya existía una iglesia democrática, la de Calvino. Cita palabras de López y Crespo. Sin embargo, las ideas de que los de abajo, por grados sucesivos, son los que crean la autoridad, no son necesariamente intención del calvinismo. Su raíz es medieval. El Renacimiento y la Reforma no tuvieron una influencia notable en ellas. Esto sería evidente para quien quiera que se tome la molestia de comparar la teoría política de George Buchanan en Escocia con la de un gran pensador político como el jesuita Mariana en España. Sigo citando a Carlyle. En la Nueva Granada, Fruto Joaquín Gutiérrez hacía referencias a las enseñanzas de la escuela de Salamanca. En Perú, el ex sacerdote Juan Pablo Vizcardo y Guzmán escribió su carta a los españoles iberoamericanos, en la cual reflejó el pensamiento salmantino y consideró razones para proclamar la independencia. Pero también hubo otro antecedente, la onda insurreccional que se produjo entre el levantamiento de los comuneros paraguayos y el de los granadinos en 1781. Su sentido revolucionario, entre comillas, es el mismo de los comuneros castellanos, que se afirma en la soberanía del pueblo a través de la noción democrática del común. Antes de Montesquieu o Rousseau elaboran una teoría de la soberanía popular y de la representación política. América había ido fundiendo en su praxis las tradiciones comunales indígenas y la arraigada tradición castellana de la soberanía de los comunes. La cita también es de Antonio García. En algunas constituciones neogranadinas aparecen expresiones que recuerdan textos franceses o norteamericanos, aunque no siempre es fácil establecer si ese es realmente su origen o tiene raíces ibéricas más antiguas. Hay autores que se preguntan si la idea contractualista llegó al nuevo reino por cuenta de Hobbes o de Rousseau más tarde, o más bien de Jacques-Pierre Brisson o Richard Price, como sugieren algunos estudiosos. Sin embargo, todo indica que la escuela, que los teóricos de la escuela de Salamanca pensaron sobre el pacto social, sobre la idea de soberanía, sobre la libertad y el control al poder desde comienzos del siglo XVI. La Gran Colombia. Los miembros de la generación precursora
de la independencia se sentían españoles de este lado del mar. Los de la generación libertadora no. Ellos en cambio se sentían anti-españoles. Ya no miran a los pensadores ibéricos, sino hacia otros que son los de las nuevas potencias emergentes, a los de las revoluciones liberales. Tampoco se mueven en torno al eje de cabildos y provincias, sino al eje del Estado-Nación. En Angostura se crea la Gran Colombia y se marca el principio de una gesta. Como sostiene el autor venezolano Ángel Francisco Bryce, no podía demorarse una conformación del Estado, porque era urgente, era preciso apelar al crédito que podían otorgar las potencias emergentes. Y esas potencias obviamente no otorgaban el crédito, sino un nuevo Estado-Nación. El Congreso de Angostura traza un mapa en la imaginación, recoge el pensamiento moderno y conjetura del Estado. Lo trasplanta sin importar que hubiera sido pensado para otras latitudes. Había urgencia de incorporar un nuevo Estado al concierto internacional, además para que, comillas, ni remotamente pudiera ser considerada la empresa libertadora como una revuelta intestina. Cierro comillas. La cita es de Bryce y la tomé del texto de Juan Camilo Restrepo, publicado precisamente en el tomo correspondiente de estos 4 que publicamos en la Academia de Jurisprudencia. Los norteamericanos, por ejemplo, pensaron su propio país y de allí nacieron el sistema federal y el régimen presidencial, sus grandes aportes a la ciencia política y al derecho constitucional. En América del Sur, las instituciones se transponen y aparece una ruptura o al menos una solución de continuidad entre la Primera República y la que nace en Angostura y va a consolidarse en Cúcuta. La primera tiene antiguas raíces ibéricas. La que va a consolidarse en Cúcuta es hija directa del pensamiento moderno. El Congreso, que se reúne en 1821, aprueba la primera Constitución Nacional y adopta el sistema liberal sustentado en los 3 poderes limitados e independientes formulados por Montesquieu. Sin embargo, la participación electoral, por ejemplo, va a reducirse en relación con la vigente en la Primera República. La idea aquí, en Cúcuta, es que voten solo los propietarios, como en la Constitución francesa y como en la norteamericana, mientras que en la de Cundinamarca de 1811 se había consagrado el derecho para todos los varones adultos. En Cúcuta se controvirtió sobre la conveniencia de adoptar el centralismo o la federación, aunque ambos lados, ambas tendencias fueron moderadas en sus propuestas, pero ese debate fue distinto al que se vivió durante la Primera República. En esta el tema estaba incidido por la idea de autonomía y ahora se discutía sobre la forma de Estado, unitario o federal, incluso más allá de ese debate que llenó buena parte del siglo XIX, a menudo resurgía la idea autonómica, cuya vigencia, por cierto, también informa la Constitución de 1991. Ahí pongo en pie de página algunos ejemplos de la ley que se produjo, la ley orgánica municipal que se produjo en el año 48 y de la Constitución de 1953 que me atrevo a afirmar que tiene connotaciones claramente autonómicas. No. El Congreso de Cúcuta suscribió el unitarismo a la manera del ejemplo francés. Sin embargo, cuando Bolívar convocó el Congreso Admirable de 1830, algunos de sus protagonistas se anticiparon a expresar ideas autonómicas. Manuel María Quijano, por ejemplo, expresó lo siguiente, comillas: ya en el 30, así como Colombia no se parece en todo a las demás naciones antiguas y modernas, así también no debe parecerse en todo a sus formas de gobierno. Y por lo tanto no debe ser ni absolutamente central ni federal, porque Colombia, según sus costumbres, su localidad y la diseminación de su población, participa de caracteres que reclaman una tercera especie de gobierno.
que yo me atrevería a llamar Centro Federal. Esto lo dice Quijano en 1830, y la llama Centro Federal a falta de una denominación más especializada, que probablemente apareció más tarde en el derecho comparado. ¿Cuál era el propósito de Quijano? En cualquier caso, no es la defensa del centralismo francés ni del federalismo norteamericano. Más allá de la controversia unitarismo-federación, a la cual la historiografía oficial casi que reduce el debate teórico y el suceso histórico del siglo XIX, la idea de autonomía municipal estuvo presente siempre en los debates constitucionales del país, y en torno a ella nunca fue difícil encontrar consensos políticos. La Primera República, comillas, había puesto de presente que los diversos territorios en cabeza de sus respectivos cabildos, fieles a la tradición política de sus mayores, tenían preferencia por una organización del poder que respetase sus autonomías. Cierro comillas, la cita es del académico el académico Ortiz, el académico Luis Javier Ortiz, extraída también del libro que acabé de mencionar. Esa semilla no fue regada sino excepcionalmente, pero tampoco desapareció de nuestra historia. Al tenor de la Carta del 91, el municipio es la entidad fundamental del Estado, según se lee en el artículo 311. Conclusión. El proceso que giró en torno a los sucesos de 1810 y dio origen a la Primera República se nutre fundamentalmente, quizá no exclusivamente, pero se nutre fundamentalmente en la vertiente liberal del pensamiento español. En los viejos fueros ibéricos se nutrió también una idea de autonomía que dio vida a los cabildos y participación a los comunes en la vida de la sociedad. Desde la Edad Media, los ibéricos conocieron la pluralidad, no solo social, sino también jurídica, el respeto por el pensamiento del otro, el principio de representación y la sujeción del poder al derecho. Sin perjuicio de otras influencias, aquel pensamiento animó las movilizaciones sociales de 1810, inspiradas por los juristas, científicos y políticos de la generación precursora de la independencia. Las movilizaciones de 1810 fueron de naturaleza civil y local. Pidieron una constitución como instrumento para controlar el poder, lo cual significó una auténtica postura revolucionaria. Como queda dicho, Colombia nació en medio del derecho. La Primera República giró en torno a la realidad provincial que se vivió en la colonia, pero también supuso un proceso de búsqueda institucional que, por desgracia, colapsó con la Reconquista española. El proceso, cumplido en torno a 1819, tuvo solución de continuidad con el anterior, es decir, significó algo así como una ruptura doctrinaria. Los libertadores son hijos intelectuales y políticos del liberalismo, de las revoluciones liberales y devotos del Estado-Nación como paradigma del pensamiento moderno. No solo compraron tesis de origen inglés y francés, también compraron la leyenda negra que las potencias emergentes construyeron para contribuir a horadar y a destruir el imperio español. La leyenda negra, en términos del filósofo Julián Marías, consiste en que, partiendo de un punto concreto que eventualmente puede suponerse como cierto, se extiende la descalificación de todo lo español, de todo el país a lo largo de su historia, incluyendo la futura. Y la leyenda negra fue también no solo expandida por las nuevas potencias emergentes que terminaron quebrando al imperio español, sino comprada incluso por los pueblos que habían sido conquistados por el imperio español. El Estado-Nación en la América no nació como resultado de un proceso de formación nacional, sino como traslado puro y simple, cuando no como imposición de las nuevas potencias europeas. Eso ha tenido consecuencias. Tal vez nadie
excepto el propio Bolívar, fue consciente de la dimensión real de aquellos sucesos históricos. Su compromiso con la Gran Colombia, su idea del Congreso de Panamá, su propuesta de la Constitución boliviana formaron parte de su preocupación por construir un entramado institucional que se pareciera a la realidad contextual de unos pueblos que no son europeos ni son indígenas, pero tampoco encajan dentro de la facilista concepción unificadora del mestizaje. América del Sur, y con ella la Nueva Granada, habían iniciado un proceso de búsqueda institucional que, como se sabe, colapsó con la muerte de la Primera República. La independencia, es decir, el proceso que gira en torno a 1819, fracturó el ritmo social de sus comunidades, de las comunidades iberoamericanas, al desplazarles su eje espiritual de lo hispano a lo anglosajón. Desde entonces, para hacer un uso de una gráfica expresión del escritor colombiano William Ospina, han venido creciendo con su centro de gravedad situado afuera. El fenómeno no fue ajeno a las preocupaciones de Bolívar, quien sin embargo apenas alcanzó a intuirlo. En su carta de Jamaica escribió: no somos europeos ni somos indígenas, somos un pequeño género humano, pero los pueblos de América Hispana perdieron un poco su brújula mientras construían su camino republicano. Por eso su gran desafío en los tiempos que corren es el de encontrarse a sí mismos. Gracias. Felicitaciones, doctor Trujillo, su magnífica exposición. Con su venia le pregunto a los señores académicos si quieren hacer preguntas para concederles la palabra. Diga, doctor Trujillo. Doctor Trujillo, estoy fascinado con su presentación. Gracias. Y me parece supremamente sugestiva la propuesta que usted hace de diferenciar el 10 y el 19 en su origen doctrinal. Imprimiría, o le pediría más bien, ¿qué valor le da a usted en ese entendimiento a ciertos matices que uno podría encontrar? Un primer matiz: la referencia específica a la República en la Constitución de Tunja, y una afirmación clara de negación del poder real. Se afirma claramente que se rechaza un segundo elemento que tal vez el otro día en la conversación con Mauricio Plazas en su comunicación surgió un poquito conversando los tres, cómo se ven reflejadas en esas constituciones de la Primera República, casi que textualmente, partes de las constituciones francesas de 1793, 1795 y de la mexicana. Obviamente, como usted lo decía de manera muy juiciosa, uno puede decir fue esencialmente inspirada, dice usted, por esa herencia hispana, o más que hispana, ese viejo derecho que usted nos muestra con qué lucidez hoy, pero digamos sin duda mezclados en una combinación que resulta todavía muy interesante para examinar exactamente los componentes y los cócteles de cómo se lograron construir, digamos, y que muestra además pues que muchos de los que estaban ahí tenían varias inspiraciones ellos mismos. Fue el resultado de un debate, no fue la construcción de uno solo, sino que habían varias inspiraciones ahí mezcladas. Entonces, no sé, digamos, quería simplemente contribuir a
y agradecerle porque realmente es muy estimulante esa presentación. Gracias, doctor. Yo creo, señor presidente, que si salvo una opinión podemos hacer preguntas, comentarios, contradicciones bienvenidas también. Me ha faltado, y esto no es así, por esto otro. Y al final, yo trato de redondear y hacer mucho mejor que ella. Tiene la palabra, doctor. Gracias, presidente. Sí, el maestro Augusto nos ha trazado un panorama a través de la Edad Media y lo que llamamos la Edad Moderna de una serie de aspectos de la teoría del Estado y de la teoría constitucional que son realmente subyugantes y motivantes. Yo le agradezco y me congratulo de haber podido asistir a esta conferencia y haber escuchado. Entre ese cúmulo de temas neurálgicos axiales de la teoría del Estado, pues uno podría decir el mismo concepto de la separación de poderes, el de la autonomía. Yo enfatizaría en algo que ya creo que está implícito en la pregunta que los días hablaron, que es el concepto de la separación de poderes que está en las constituciones provinciales, el mismo concepto de ley al lado del concepto de constitución. Pero ahí están planteados todos esos temas, el tema del derecho medieval, del orden jurídico medieval, del constitucionalismo medieval, del parlamentarismo medieval, focalizándolo en España. Sí, realmente nuestros precursores y nuestros libertadores se nutrieron del pensamiento jurídico español, pero por supuesto que en la Europa medieval pues hubo manifestaciones de parlamentos en el reino de Polonia y Lituania, el más antiguo pues de mundo anglosajón, el parlamento pues, se llamaba de Wittin, de las islas de Man, o el parlamento húngaro, o las capitulaciones de la monarquía danesa. En fin, hay una serie de antecedentes y por supuesto pues, la Carta Magna Leonesa pues, representa para el mundo hispánico un hito y un referente indiscutible, de manera que esa focalización en el pensamiento autonómico español pues nos ilustra muy bien de lo que fue esa primera etapa del proceso emancipatorio, para seguir de la pauta que nos han trazado desde el principio. El otro argumento que me parece fundamental es que esa primera parte se hizo en el marco del Imperio Español. La segunda parte se hizo cuando, por efecto del mismo proceso independentista, el Imperio Español comenzó a desmoronarse, seguramente dentro de los intereses de la geopolítica de esa época, los intereses ingleses, franceses, napoleónicos, etc. Este planteamiento, y recuerdo nuevamente lo que dice el doctor Zambrano, nos lleva a pensar que ya desde la Constitución de Cádiz hay una definición de nación. Ese tema lo habíamos mencionado tal vez también en aquella sesión en que intervino el doctor Mauricio Alfredo Plazas. La Constitución de Cádiz, la famosa PEPA, sancionada por un colombiano, por un granadino, ¿no? Joaquín Mosquera, que fue el presidente de la Junta de Gobierno, reconocía que la nación española estaba formada por los españoles de ambos hemisferios. Creo que esa es la expresión que utiliza. La nación está formada por los españoles de ambos hemisferios. Eso ratifica lo que decía el doctor Augusto. Y reproduce la Constitución de Cádiz, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sobre la soberanía de la nación, que no es necesariamente la soberanía del pueblo, como todos lo sabemos. Entonces, hay unos vasos comunicantes muy importantes sobre los cuales seguramente el doctor Augusto puede profundizar. El otro aspecto al que yo quería llamar la atención es en la conciencia que tiene la generación precursora de que existe una entidad política, social, posiblemente sentimental, que se llama la Nueva Granada. Si no me falla la memoria, el propio general Santander, en una carta a Bolívar, poco después de la batalla de Boyacá, a principios del año 20, se queja primero de la actitud que en un momento dado tuvo el general Páez al desconocer las autoridades neogranadinas supérstites después de la debacle de Morillo, encarnadas en un presidente
presidente Serrano, y unas autoridades que pertenecían al estado de Casanare. Esas autoridades fueron depuestas por el general Páez, y Santander en varios momentos se queja de eso, y luego le dice a Bolívar que no era posible que se concibiera que la unión de los pueblos de Colombia y Venezuela, de la Nueva Granada y Venezuela, perdón, se proyectara o se manejara como si fuera una adhesión o unión de la Nueva Granada a Venezuela. Es más, con gran sentido, el general Santander dice que no entiende cómo se pretende, porque eso había quedado en la Constitución de Cúcuta, tal vez o no, en la ley fundamental de Angostura, que el poder judicial reposara, así como la capital de Colombia iba a ser Bogotá, iba a tratar de Santo Tomás de Angostura a Bogotá, que el poder judicial quedara allá en Angostura. Es imposible que los abogados granadinos, donde hay juzgados y tribunales, tengan que desplazarse hasta la Guyana venezolana para llevar sus memoriales, para adelantar su proceso. De manera que hay una idea que la encarna bien el general Santander, de que existe la Nueva Granada y de que las provincias de la Nueva Granada, y lo ha señalado y lo ha recordado muy bien el doctor Augusto, tenían el sentido de la unidad. A mí oyéndolo me trasladaba yo a los Estados Unidos y al proceso de independencia norteamericano y a los artículos de confederación de los Estados Unidos del año 1781 y al emblema del escudo norteamericano, ex pluribus unum, de la diversidad a la unión, porque evidentemente existía el propósito de que las provincias unidas de la Nueva Granada, en un acta confederal que debían suscribir en 1811, que al final lo hicieron, para el cual fueron citados por Camilo Torres, crearan algún tipo de unión de las provincias de la Nueva Granada dentro de un mecanismo confederal, ni siquiera federal, mediante un congreso de plenipotenciarios, pero que se citó, etcétera, etcétera. Pero el punto, pues esto lo menciono, pero para no extenderme, en el sentido de que sí hay una conciencia que existe en la Nueva Granada, y en que en Angostura se unen los pueblos de Venezuela y la Nueva Granada, y que la Nueva Granada era el territorio más poblado, así fuera pues por municipios, y dentro de toda esa visión que corresponde, y a la cual yo, apartándome un poco de la tesis del doctor Augusto, veo que sí hay unos procesos universales. El proceso de centralización y de nacimiento de la idea de ley como una norma general, abstracta, impersonal, que tiene una mayor cobertura, que va más allá de los ámbitos regionales o municipales, pues es algo que se ha en todos los procesos de creación de las instituciones políticas, yo diría que más allá de las culturas. Hay elementos comunes, pues, la Carta de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la relación entre los derechos humanos y la ley, bueno, temas que se plantean de paso y que dejan hondas, importantísimas reflexiones como resultado de esta charla que nos ha ofrecido el doctor Augusto. Pero resumiendo, entonces, esos procesos de constitucionalización van a determinar que a partir de 1821 en Cúcuta y en todo el siglo XIX, los estados se consideran como estados que están unidos en torno a una noción de constitución y también, y subrayo también, de una noción de la ley. Para que esa ley sea de ámbito nacional o que haya federación, que haya organismos legislativos a nivel provincial o regional, pues ahí ya depende si somos un estado unitario o somos un estado federal o somos un estado autonómico, que es lo que desembocó el autonomismo español, en el estado autonómico español de la Constitución de 1978. Pero hay un proceso de unificación y en ese proceso de concienciación, llamémoslo así, de desarrollo de instituciones en torno a unas ideas matrices, pues yo sí creo adivinar, usted ha planteado ese interrogante y nos ha puesto a reflexionar, yo sí creo adivinar unos vasos comunicantes entre el proceso emancipatorio y el proceso de la independencia. Eso es, pues, lo digo con un aporte a la reflexión y modestamente, y entendiendo que es esa la tarea que usted nos ha puesto, doctor Augusto, de manera que nuevamente muchísimas gracias por su presencia. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra, doctor. Augusto, es la primera vez que le oigo plantear un tema
tan apropiadamente y donde el planteamiento del problema ha sido magistralmente preparado y expuesto en una forma realmente para fortalecer nuestra inteligencia, nuestro proceso de cuestionamiento, nuestra vida universitaria. La verdad que es fundamental entender nuestra historia. Yo solo voy a hacer unos comentarios. Pienso que gracias a tu exposición, dentro del conjunto de tu reflexión teórica, hay implicaciones que llegan hasta la Constitución del 91. En segundo lugar, la gran importancia de lo local y cómo el olvido de lo local es una de las raíces sustantivas de la crisis contemporánea que tenemos que abordar. Pero esto mismo es todo un tratado, solo voy a enunciar comentarios que me han suscitado tu espléndida exposición. Una conclusión que saco de tu exposición es la necesidad imperiosa, como otros hace algunos decenios han planteado, la necesidad de reescribir nuestros textos de historia. Lo tuyo es un cuestionamiento abierto de los planteamientos que por decenios se enseñaron en nuestros elementales y a veces en el bachillerato sobre los textos de Nadia Ruda, donde hay temas que has planteado que ni siquiera ellos abordaron, si mi memoria no me falla. Y en relación con el pensamiento liberal de Bolívar, solo quiero hacer dos comentarios. Uno, recordar lo que el Libertador nos planteó en el Congreso de Angostura en el 19, comillas: tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo y el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y de América, que una emanación de Europa, pues que hasta España misma deja de ser Europa por su sangre africana, por sus instituciones y por su carácter. Cuando yo descubrí eso leyendo los textos políticos del Libertador, se me abrió un mundo inmenso que todavía no es cerrado, porque ahí hay un enfoque sociopolítico espléndido de una persona que conoció los escenarios de la Revolución Francesa como muy pocos de nuestros libertadores conocieron, pero al mismo tiempo pensando en las raíces de nuestras constituciones y de nuestro proceso histórico sobre todo. Recuerdo los planteamientos de Indalecio sobre las raíces de los grandes pensadores de nuestra independencia. Él hacía énfasis en la gran influencia de Rousseau, de Montesquieu, de Locke, de Bolívar. Todos conocemos cómo gran parte del pensamiento libertario del Libertador se debió a Simón Bolívar y su formación rusiniana, postulando esto. Y el último comentario, tu última frase es una invitación a seguir estudiando muy cuidadosamente. Yo te agradezco inmensamente por eso y por el conjunto de tu magnífica exposición. Tiene la palabra, doctor Barrero. No, a la magnífica exposición del doctor Augusto Trujillo solamente quería hacer un comentario adicional que ya lo había manifestado en un escrito, y es que el libertador Simón Bolívar obtuvo título de abogado pleno, o sea, con facultades para ejercer la profesión, otorgado por la Universidad de Perú. Tal vez es una faceta como desconocida de Bolívar, o sea, todo el mundo habla de Santander, el hombre de las leyes, y a Bolívar lo tenemos como el gran libertador, pero quería recordarles a los estimados colegas que fue nuestro colega.
No viendo más preguntas, tiene doctor la palabra para Gracias, señor presidente. Yo quiero agradecer los comentarios que han formulado los académicos que han intervenido, porque son comentarios que ilustran el debate de una manera tal que estimulan en la idea de seguir buscando. Me parece que esto es un capítulo que no se ha cerrado y que no es fácil cerrar por las complejidades que supone. De manera que yo agradezco los comentarios y me parece que son comentarios con los cuales aprendo más de lo poco que puedo haber aclarado sobre este tema. Yo creo que tiene razón William cuando habla de esas mezclas, de ciertas fronteras imprecisas, que no es fácil aclarar en los ámbitos, en los escenarios de la actividad social y de la actividad política. Y no es fácil porque el escenario de lo público no es un escenario matemático, es un escenario justamente social, donde hay altibajos, y donde hay contradicciones, y donde hay planteamientos vitales, y donde hay cimas con S y cimas con C. De verdad que yo creo que ahí, en todo ese proceso del 19 y del 10 y del 19, hay una mezcla, por supuesto, de influencias que llegaron aquí. Fundamentalmente lo que quiero resaltar en el trabajo es que hubo una influencia fundamental del pensamiento español, porque lo que ha escrito la historia oficial de la modernidad e incluso la historia oficial de Colombia es que lo que es una influencia del pensamiento moderno y nada del pensamiento español. Entre otras razones, porque es que no vale la pena, es que esa era la oscuridad de la Edad Media, lo que enseñaron en el colegio. Es que la Edad Media era tan oscura. Es más, uno ve gente tan lúcida como el presidente Manuel Murillo Toro, por ejemplo, que está lejos de ser un gran intelectual de la filosofía, de la política, como pudo haberlo sido, ¿cómo se llama? Samper, José María Samper, en fin, que ese era un intelectual, probablemente Murillo Toro no lo era, pero era un hombre muy lúcido, que es muy aterrizado, era un polvo a tierra del radicalismo, de la política radical. Y Murillo Toro llegó a escribir, él escribía a menudo en los periódicos, llegó a decir algo así como: qué vaina que no nos descubrieron los ingleses, nos tocó, por desgracia, que nos descubrieran los españoles, y eso trae tales consecuencias. Resulta que eso de que nos descubren a uno los ingleses o los franceses o los alemanes, eso no es ni bueno, ni malo, ni feo. Eso es como cuando alguien es alto o cuando alguien es bueno, no es bueno ni malo. Si es que es demasiado alto, será un excelente, ¿cómo se llama?, basquetbolista. Eso no es de suyo ni bueno ni malo, pero nos vendieron esa idea en la historia oficial colombiana porque se compró ese planteamiento del pensamiento moderno, producto de la leyenda negra a la cual me refiero al final. Es que uno va a Galicia y encuentra, por ejemplo, no sé si me equivoco, todos hemos ido a Galicia, pero me parece que se llama María Pita, la heroína gallega que tienen ahí en una estatua al norte. Yo no recuerdo en qué ciudad de Galicia es, como que es en Santiago de Compostela, no recuerdo. Y ahí está María Pita como una heroína que le ganó a los ingleses en el desarrollo de la Armada Invencible, de pedazos de esa historia. Y uno lee la historia de los ingleses y eso no lo dicen. Lo que dicen es que los ingleses ganaron la pelea contra Felipe II y que la Armada Invencible fue derrotada, ni siquiera como dicen algunos textos españoles, por la naturaleza, sino por los ingleses. Bueno, que son mentiras. Así de simple, pero es que la historia la escriben los que ganan las guerras, no los que pierden las guerras. Entonces, eso es una cosa que yo quiero llamar: el origen de la leyenda negra es ese. Y me parece que en América del Sur, en
América Ibérica debemos revisar esos temas que están tan pegados a la leyenda negra. Ahora, en el otro punto, William, yo creo que Tunja fue la primera constitución que evidentemente formuló la idea de la independencia de España, y aproxima ese hecho a la idea de que no es tan lejos la influencia moderna también en ese periodo, porque Tunja se produjo en el mismo año 11, claro, después de la de Cundinamarca, y Tunja habla de república, pero Cundinamarca también. Cundinamarca habla de república siendo una constitución expedida a nombre del rey, siendo una constitución monarquista, y claro, si no recuerdo mal, creo que no está sino una o dos veces la palabra república en la constitución de Cundinamarca. No preciso en la de Tunja cuántas veces esté, probablemente está más, pero si la de Cundinamarca, que era monárquica, habla de la palabra república, lo que quiere decir es que no se entendía como una cosa antimonárquica, sino como una cosa más bien democrática. Por eso cuando piden una constitución, lo que hay que suponer es que queremos una constitución que controle el poder. Si quiere el rey, basta, venga y gobierna el rey aquí. Entonces nos firma firma la constitución, que es un control fundamental al poder. Y más en ese momento, cuando la connotación de lo constitucional tenía tanto significado democrático y libérrimo y de control del poder, tanto que casi siempre, no, muy a menudo, muy frecuentemente, cuando se habla de la constitución de esos documentos de la época, se agrega, como dice el acta de Cabildo del 20 de julio, pedimos una constitución que garantice la felicidad pública. ¿Cómo sería lo importante la connotación de la palabra y del concepto de la constitución, que es para que garantice la felicidad pública? Pero claro, acepto que hay unas fronteras imprecisas que no es fácil pues delimitar, y que yo creo que habría que mirar exactamente los textos respectivos para ver si evidentemente, y hacer un seguimiento a eso, para ver si evidentemente vienen del pensamiento francés, o del pensamiento inglés, o del pensamiento griego, o va hasta más allá, a la Edad Media, que en el caso europeo tiene que ser la Edad Media española, porque es que la Edad Media española, la Edad Media europea, ¿es España o no es? Es que la Edad Media española era la Edad Media europea, sí, fue una edad oscura, salvo en España. Por eso cuando las potencias modernas ganan la guerra del pensamiento moderno, dicen la oscuridad de la Edad Media, la suya de ellas hacia atrás, no la de España, que fue luminosa, entre otras cosas porque fue la expresión de todo ese pensamiento árabe que vino hacia el norte tratando de conquistar todo ese continente. Y pues Bagdad, El Cairo y Córdoba eran las ciudades más importantes del mundo. En España, en la Edad Media española, había ciencia, había matemáticas, había filosofía. Bueno, las matemáticas arriba son filosofía. Eso en el pensamiento español de la Edad Media era de una profundidad que no se ha podido, que no hemos sido capaces de analizar suficientemente en el mundo moderno, porque el mundo moderno nació contra España y tenía que, para poder ganar políticamente la guerra, decir que le estaba ganando a lo mediocre, a lo oscuro, y arrojando luz sobre esa oscuridad. Ahora sí,